La batería es un dispositivo que en base a una reacción química genera una energía eléctrica. Existen baterías desechables, que después de agotada su carga son desechadas. Ejemplo de estas son las que ponemos en los controles remotos o en los juguetes electrónicos. Existen también baterías recargables, que se recargan varias veces durante su vida útil. Ejemplo de estas baterías es la batería del automóvil, la que tiene la laptop o del teléfono celular. El objetivo de este video es probar la capacidad de las baterías recargables, y para hacerlo vamos a tomar de ejemplo esta batería recargable de un teléfono celular. En la etiqueta de la batería se puede identificar sus especificaciones básicas, el voltaje nominal, que en este caso dice 3.6 volts, y la tecnología de la fabricación, en este caso dice lithium-ion, uno de los tipos más comunes hoy en día. Otra especificación clave es la capacidad dada en amperes hora o watts hora. En este caso se puede leer 5.2 watts hora. Para este caso podemos esperar que nos dé 5.2 watts durante una hora, o si lo dividimos entre 10 tendríamos 0.52 watts por un periodo continuo de 10 horas. Tendríamos, pero esto es en teoría. En la práctica las baterías van perdiendo su capacidad de almacenar y liberar energía. ¿Cuál es la capacidad verdadera? Bueno, eso es precisamente el objetivo de este video. Para probar esta capacidad tenemos que hacer lo siguiente: cargar la batería, necesitamos una fuente de corriente limitada en voltaje. También necesitamos una carga electrónica para descargar la batería, un multímetro digital con data logger, eh, y también necesitamos hacer algunos cálculos con los datos que obtengamos de la corriente y el voltaje. Estos cálculos los podemos hacer a mano o con una computadora. Acabo de mencionar 4 instrumentos y aún no menciono los cables y el control por computadora si es que se requiere para hacerlo automatizado. Yo voy a usar un solo instrumento, el Keithley 2612B. Este instrumento tiene todos los instrumentos que mencioné, muy integrados de una manera limpia, ordenada, y este aparato se llama Source Meter. Hay de varias capacidades, el que yo tengo es hasta 200 volts. La corriente que puede producir es hasta 1 ampere, tiene data logger, comunicación con computadora, multímetro de 6,5 dígitos, es una maravilla. Teniendo la batería totalmente descargada, tenemos que hacer un cálculo de con qué corriente la vamos a cargar y con qué voltaje. Lo primero que vamos a calcular es el voltaje de carga. Este debe ser mayor al voltaje nominal. En este caso ponemos un 10% arriba del voltaje nominal, lo cual nos da 3.96 volts. Si queremos cargar la batería durante 3 horas, tenemos que tomar en cuenta la capacidad que tiene la batería, que en este caso el fabricante nos indica 5.2 watts hora. Para calcular la corriente de carga, tenemos que dividir la capacidad que tiene la batería entre la multiplicación del voltaje de carga por el tiempo de carga. Haciendo sustitución de valores, obtenemos que el voltaje de carga, más bien la corriente de carga, sería de 0.4377 amperes o 437.7 miliamperes. Usando eh, unos cables con terminación tipo caimán, tomamos una fuente de corriente y le ponemos que nos supla de manera constante 0.437 amperes. Para hacer esto de manera constante, la fuente aquí se está ajustando el voltaje y el voltaje me indica que requiere 3.68 volts para poder suministrar esa cantidad de corriente. Una de las ventajas de este aparato es que se puede usar el programa TSP incluido dentro del aparato y
Solamente se requiere usar un cable de Ethernet crossover entre la computadora y el instrumento, de tal manera que ustedes pueden accesar remotamente al aparato y programarlo. Se programa para que se cargue la batería a 437 mAh por un periodo de 4 horas, y el data logger interno del aparato está configurado para que tome muestras del voltaje en las terminales de la batería cada 60 segundos, 250 veces, que es aproximadamente 4 horas, un poquito más, para monitorear el voltaje de carga. En la computadora podemos graficar el voltaje en las terminales de la batería, en el eje vertical, y el tiempo de carga en el eje horizontal. En este caso representando 4 horas de carga. La corriente de carga se mantiene constante, siempre y cuando el voltaje necesario para generarlo no exceda el límite que pusimos, que en este caso fue de 3.96 volts o un 10% arriba del voltaje nominal. Cuando el voltaje llega al límite establecido, la fuente corriente comienza a limitar la corriente de carga. Y a la derecha se ve la curva con la pila totalmente cargada. Otra de las ventajas con este software TSP de Kitly es que uno puede obtener pues estos valores de estampa de tiempo, corriente, voltaje, y los puede exportar hacia Excel en un formato CSV. Una vez en Excel, los datos incluyen un encabezado donde dice todas las configuraciones que tiene el aparato, y además todas las configuraciones les da una tabla de valores. Esta tabla de valores es igual al número de puntos que ustedes le dijeron que adquiriera. Una vez cargada la batería, el siguiente paso es descargarla, drenando una corriente o potencia constante. Esto se puede hacer fácilmente con el 2612, poniendo una corriente negativa, es decir, de la batería al instrumento, que ahora se comporta como una carga electrónica. Drenamos una corriente constante, por ejemplo 288 mA, durante varias horas, y monitoreamos el voltaje en las terminales de la batería. El voltaje de la batería comenzará a bajar gradualmente, como lo muestra esta gráfica. El voltaje va a comenzar a bajar hasta que ya no sea posible suministrar la corriente a la carga. Nosotros vamos a poner un límite de voltaje de un 20% abajo del voltaje nominal. Cuando corremos la prueba obtenemos que el tiempo es de 4.72 horas para que el voltaje haya caído abajo del 20% del valor nominal. Y hacemos el cálculo de la capacidad de la batería en watts hora. Existe en la gráfica un evento en el centro que grafica o representa la desconexión de las terminales. Esto lo hice para comprobar con un amperímetro en serie que la pila estaba drenando la corriente que se le demandaba. Aquí vamos a hacer el cálculo. La especificación dice que la pila es de 3.6 volts de litio-ion con una capacidad de 5.2 watts hora. Lo que nosotros obtuvimos de nuestra prueba es que con una carga de 288 amperes o 288 amperes o 288 miliamperes durante 16.992 segundos, es decir, esto entre 60 nos da 283 minutos, entre 60 otra vez nos da 4.72 horas, de lo cual el promedio del voltaje de salida en las 945 muestras
cuando cayó el voltaje a 2.88 volts, que es un 20% menos de la capacidad nominal especificada, el promedio del voltaje de salida fue 3.63 volts, que coincide con el voltaje nominal que se especifica. La capacidad de la batería la podemos obtener multiplicando voltaje por corriente, que nos da la potencia, por el tiempo de descarga. En este caso, si sustituimos los valores, nos da 3.63 volts del voltaje nominal por la carga que le pusimos de 288 amperes, y esta carga alcanzó para que la batería suministrara esta corriente durante 4.72 horas. Nos da una capacidad de 4.93 watts hora o 1.36 amperes por hora. Es un poco menos de lo que especifica la batería, pero se acerca porque no es una batería nueva. Mucho a la capacidad. Habíamos dicho que el fabricante había especificado 5.2 watts hora. Lo que obtuvimos del cálculo fue 4.93 watts hora en la capacidad de la batería. Se puede decir que es una batería que está en buenas condiciones para seguir trabajando.